Ahora sí estamos grabando. Bueno, entonces, primero vamos a explicar las implicaciones físicas del problema que vamos a resolver. Bueno, entonces, lo que vamos a tratar hoy es la jerarquía BBK, perdón, BBGKY. Para las personas que trabajan con magnetismo, esto no ha de ser confundido con RKKY. Son dos cosas diferentes. Muy bien, entonces, básicamente, Qué esa pena, ¿usted jerarquía, está escribiendo? sí, no No sé si se está ve, visto. no se ve la pantalla, profe. Se me olvidó compartir pantalla como de costumbre. Es que cuando no está Osman, se me olvida. Disculpen, jovencitos. Entonces, esto es la jerarquía BBGKY. A ver, ¿alguien ha escuchado esta jerarquía o no? ¿Quién la ha visto en sus cursos de mecánica clásica, mecánica estadística? A ver. Bueno, pues de pronto puede que esto sea divertido. Vamos a ver. Supongamos que usted tiene un espacio 6n dimensional. En ese espacio 6n dimensional, entonces usted ubica diferentes partículas, ¿cierto? Que están descritas por una coordenada en ese espacio 6n dimensional. Y usted se enfoca en una sola partícula, por ejemplo, ¿cierto? Después se enfoca en dos. Después se puede enfocar en tres, pero primero vamos a enfocarnos en una sola partícula. Entonces, si usted se enfoca en solamente, digámoslo así, esta partícula, pues básicamente usted quiere saber esta partícula cómo interactúa con esta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta partícula cómo interactúa con esta partícula cómo interactúa con esta de acá, con esta de acá, ¿cierto? En últimas, una cosa que usted puede hacer es sumar esas contribuciones y determinar una interacción global de esta partícula con una fuerza generalizada producida por este conjunto de partículas, ¿cierto? Entonces, básicamente lo único que eso requiere es el menos gradiente de una energía potencial. Y si usted conoce particularmente cómo interactúa esta partícula de acá, que digamos que esta es la partícula 1, con la partícula 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, usted podría escribir la suma, por ejemplo, desde n igual a 1 hasta 6 de un potencial
que depende de la posición de Q1 menos Qn, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí está eh, mm, considerando todas las posibles interacciones, ¿cierto? Que tiene esa partícula Q1 con cada una de esas partículas Qn, pero esas partículas Qn no están en una posición determinada, esas partículas se pueden mover en el espacio hexadimensional, ¿cierto? Entonces a usted más le vale integral con respecto a D3Qn, ¿cierto? Y obtener un término generalizado para una fuerza que está actuando sobre la partícula 1, ¿sí o no? Esto sería, por ejemplo, una jerarquía de primer orden. Para usted poder obtener la jerarquía de primer orden, no solamente necesita la fuerza generalizada, sino que también necesita saber cuál es la variación de la densidad que depende de esta sola partícula, ¿cierto? Entonces necesitaría la derivada de F1 de Q, P, T con respecto a T. Esta derivada va a depender de cómo cambia con el tiempo la posición de esa partícula, el momentum de esa partícula, ¿cierto? Esto implica velocidades, esto implica fuerzas, ¿cierto? Además de la interacción con el resto de las partículas del sistema. Usted puede hacer lo propio con cuando usted, digamos que se enfoca en dos partículas. Vamos a ver el caso de dos partículas. Entonces, si usted tuviera dos partículas, usted ahora lo que va a hacer es primero va a escribir la cinemática conjunta de estas dos partículas, que lo va a hacer marginalizando sobre todo el resto de partículas. Eso lo va a escribir como F2 de Q, P, Q', P', T, ¿cierto? Y esas dos partículas usted va a analizar cómo interactúan con el resto de las partículas. Por ejemplo, vamos a coger una sola partícula como ejemplo. Entonces, obviamente, usted va a tener aquí una fuerza. Digamos que esta es la partícula 2 y esta es la partícula 1 y esta es la 3. Usted va a tener una fuerza F3'1. Va a tener una fuerza también F3'2. Perdón, F1'3. Que van a tener que ver con la derivada de V de Q1 menos Q2 con respecto a Q1 y la derivada de V, que es el potencial de Q1 menos Q3 con respecto a Q1, ¿cierto? Entonces ya esa sería, usted necesita una ecuación de movimiento para F2 y a la ecuación de Liouville para F2 usted le va a agregar, digamos, unos términos de fuerzas generalizadas que tienen que ver con la partícula 3. Entonces ya la ecuación de Liouville, la derivada no va a ser igual a cero, ¿cierto? Porque hay unas fuerzas sobre esa partícula que vienen del entorno. Se puede considerar un entorno de tantas partículas como usted quiera. Desde el punto de vista, por ejemplo, de sistemas abiertos y sistemas cerrados, existe el análogo en mecánica cuántica. Existe un análogo trivial, que es la ecuación de Lindblad, muy trivial, y existe un análogo más general, que es las ecuaciones jerárquicas de movimiento, ¿cierto? De estos profesores japoneses de la Universidad de Kioto, que en este momento se me escapa el nombre. Entonces, si uno lo ve de esa forma, básicamente que usted puede decir lo siguiente: usted tiene una dinámica, como nosotros habíamos dicho, de F, que es igual al bracket de Poisson entre H y F. Y usted tiene más unos términos acá, y estos términos de acá representan la interacción con el medio.
Entonces, si usted quiere, diga que esto es la dinámica del sistema cerrado y esto representa la dinámica del sistema abierto, ¿cierto? Tal cual como en la ecuación del Limblán, que es obviamente la ecuación más trivial con la que se puede escribir un sistema cerrado, ¿cierto? Entonces es supremamente trivial. Entonces, perdón, un sistema abierto. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. El día de ayer, entonces nosotros habíamos planteado cómo obtener, cómo marginalizar una función densidad para una sola partícula, una función densidad generalizada, no ρ, sino otra que era n partículas por la ρ de una sola partícula, ¿cierto? Entonces, realmente ahí estábamos contando todas las n formas en las que uno podría marginalizar una sola partícula. Si marginalizamos P1, si marginalizáramos P2, PJ o P, ¿cierto? Entonces, que, digamos, contribuye de la misma forma al proceso de marginalización. Entonces, no estamos marginalizando una partícula individual, no estamos particularizando sobre un cuerpo dado, sino que estamos particularizando sobre todos los cuerpos y estamos contando o determinando la contribución de cada marginalización a una función de densidad generalizada de una sola partícula, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hicimos en el final de la clase el día de ayer. Entonces, nosotros recordamos que evolución temporal para ρ. Entonces, la evolución temporal para ρ, nosotros recordamos que era ρ, la derivada de ρ con respecto a Q, perdón, la derivada de ρ de Q de P de T con respecto a T, era igual al bracket de Poisson entre H y ρ. O sea que si H dependía de varias variables, esto era la suma desde alfa igual a 1 hasta n de la derivada de H con respecto a Q alfa por la derivada de ρ con respecto a P alfa menos la derivada de H con respecto a Q alfa por la derivada de ρ con respecto a Q alfa. ¿Cierto? Entonces, ya sabíamos cómo hallar dinámica, que eso fue lo primero que, vamos, ese fue uno de los primeros objetivos que nos trazamos dentro de la parte de teoría cinética y después, entonces ayer pensamos cómo marginalizar 6 grados de libertad. ¿Cierto? Entonces, dijimos que esto era la suma desde igual a n, perdón, desde igual a 1 hasta n de un delta 3 de QI menos Q por un delta 3 de PI menos P. ¿Cierto? Entonces, aquí, obviamente, esto es un promedio. Los promedios los calculamos, el promedio del ensamble lo calculamos con la función densidad del ensamble, ¿cierto? Entonces, esto sería la integral sobre la productoria desde i igual a 1 hasta n de D3 QI de 3PI, ¿sí o no? Por, entonces aquí iría esta suma, la suma desde J igual a 1. Aquí puse J y aquí puse I. Esto tiene que ser J, ¿cierto? De J igual a 1 hasta N, de delta 3, de Q sub J menos Q, por delta 3 de P sub J menos P, multiplicado por la densidad multipartícula. Bueno, entonces, cuando nosotros implementamos esa suma, vimos que en el primer término para J igual a 1,
Entonces nosotros teníamos delta 3 de Q1 menos Q, ¿cierto? Entonces esto sería como la integral de la productoria desde I igual a 1 hasta N, ¿cierto? De D3QI D3PJ por delta 3 de Q1 menos Q por delta 3 de P1 menos P por rho de Q1, P1, Q2, P2, QN, PN, T. ¿Sí o no? Si nosotros evaluamos esta integral así como está, entonces básicamente que solo la vamos a evaluar con respecto a los elementos diferenciales de 3Q1 y de 3P1, que son los que indican estos deltas de acá. Y en ese caso nosotros obtenemos una densidad evaluada en Q1 igual a Q y en P1 igual a P. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, para no escribir todo esto, entonces simplemente borramos acá, quitamos estos deltas y entonces la productoria ya no va desde I igual a 1, sino que va desde I igual a 2. De rho de Q1 igual a Q, P1 igual a P, Q2, P2, hasta QN, PN y T, ¿cierto? Entonces es lo que obtenemos para el primer término. Si ustedes hacen un razonamiento análogo para el segundo término, pues para el segundo término, como hicimos ayer, vamos a obtener más la productoria desde I igual a 1 hasta N, pero ahora para I diferente de 2 de T3 Q sub I de 3P sub J por rho de Q1, P1, Q2 igual a Q, obviamente porque aquí estamos integrando el delta 3 de Q2 menos Q, y por eso no aparece, dentro de los volúmenes diferenciales no aparece para I igual a 2, P2 igual a P, QN, PN, T, ¿cierto? Entonces ahí hemos marginalizado la partícula 2, ¿cierto? Esa es la contribución de la marginalización de la partícula 2. Nosotros podemos hacer lo propio para cualquiera de las variables. Por ejemplo, esta sería la integral sobre la productoria desde pi igual a 1 para i diferente de lambda, por ejemplo, hasta n de 3 q sub i de 3p sub i rho de q1, p1, por ejemplo, q lambda igual a q, p lambda igual a p, q, p, t, ¿cierto? Entonces, si eso lo podemos hacer n veces y cada una de esas veces contribuye de igual forma a la marginalización. Por eso, al final, entonces decimos que F marginal para una sola partícula de Q, P, T. Entonces es igual a N por cualquiera de esas integrales de ahí que contribuyen de la misma forma, ¿cierto? Son simplemente marginalizaciones de una sola partícula para la función densidad. Es para la función densidad normalizada, ¿cierto? Por lo tanto, esto es por la productoria desde I igual a 1, perdón, cojamos cualquiera, desde I igual a 2 hasta N de D3QI, D3QJ por rho,
por toda la row que nosotros tenemos acá, obviamente, en este caso de Q, P, Q2, P2, ¿cierto? Hasta T, ¿sí o no? Y esto es la marginalización de una sola partícula que entonces viene a depender de solamente Q y P. Q, P y el tiempo. De acá nosotros obtenemos que la función densidad generalizada se puede expresar como n veces la función densidad normalizada. Y cuando nosotros obtengamos una jerarquía de ecuaciones de movimiento, vamos a ver que nos conviene más obtener una jerarquía en términos de las Fs que en términos de las ρ. Es lo mismo, obviamente, porque las Fs tienen una contribución de varias ρs, ¿cierto? Pero nosotros vamos a ver que nos evitamos los factores de conteo cuando lo hacemos en términos de las Fs. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer esto para dos partículas, ¿cierto? Entonces, como nosotros habíamos vaticinado el día de ayer, para dos partículas, nosotros tenemos lo siguiente, F2, pues ahora en este caso, dependería de Q, dependería de P, dependería de Q' y dependería de P'. Y del tiempo, obviamente, nosotros nos vamos a concentrar el día de mañana y posiblemente algún momento el día del viernes en obtener unas ecuaciones para equilibrio, para describir el equilibrio en un gas, por ejemplo, en términos de estas funciones de dos partículas, o sea, de 12 grados de libertad, ¿cierto? No vamos a hacerlo para n partículas, pero sí vamos a obtener la expresión para n partículas, ¿cierto? Pero no solamente nos vamos a enfocar para dos partículas, simplemente es para hacerlo de la forma más general posible. Y de ahí vamos a obtener Blasov y Boltzmann. Entonces esto, como lo hemos definido, esto es el valor esperado de la suma desde i igual a 1 hasta n por la suma desde j igual a 1 hasta n de D3 QI menos P menos Q, D3 QJ menos Q', D3 PI menos P, D3 PJ menos P'. Y cierro ahí ese valor esperado, ¿cierto? Entonces son todas las posibles combinaciones dentro de las n partículas que tenemos de que una tenga momentum Q, posición Q y momentum P, y la otra tenga posición Q' y momentum P', ¿cierto? Entonces, utilizamos la función densidad para esto. ¿Alguna pregunta? Revisemos. No, lo que pasa, Jalil, es que la definición de indistinguible es que usted, no es que las partículas no sean iguales, o sea, pueden ser iguales, ¿cierto? Esa no es la definición de indistinguible. La definición de indistinguible es que cuando usted cambia dos partículas, las permuta, usted no nota la diferencia. Pero, por ejemplo, si usted, digamos que tiene dos balones de fútbol que son idénticos en todo, y usted los cambia de posición, entonces usted los puede identificar, ¿cierto? Y eso es lo que pasa en este caso. Nosotros podemos identificar perfectamente y a cabalidad la posición y el momento de cada partícula, y si las cambiamos también las podemos identificar. Es que, digamos, eso contrasta con la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, si estas fueran partículas indistinguibles, en este caso, nosotros, y ustedes estarán de acuerdo, no podríamos determinar la dinámica de una función densidad usando un bracket de Poisson, ¿sí o no? Entonces, o sea que estas partículas son perfectamente distinguibles. Pueden ser idénticas en todo, pero las podemos distinguir, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es lo que define una partícula clásica. Pues tiene momentum definido, posición definida y tiene carácter definido, ¿cierto? La partícula cuántica no tiene carácter definido. Entonces usted no puede distinguir entre dos electrones.
Ellos cambian de posición, es imposible que los distingan. En este caso se pueden distinguir. Todas esas partículas se pueden distinguir. Entonces, creo que no hay más preguntas por ahí. Bueno. Profe, una aclaración, esa es la tercera derivada de una delta de Dirac, ¿cierto? No, no, no. Esa es una delta de Dirac en 3 dimensiones. Ah, ok. Ya, ya, ¿Sí? ya decía. Listo, gracias. Bueno. Entonces ahora introducimos esto entre las integrales. Jalil y los chicos que quieran preguntar, necesito que abran el micrófono porque no escucho en este momento. No tengo ni computador ni tengo a Osman. Entonces, no tengo nadie que me avise cuando me están preguntando por el chat. Entonces, esto sería la integral, obviamente, acá de la productoria, desde i igual a 1 hasta n, de D3 QI, D3 PI. Es por esa suma de ahí, ¿cierto? Entonces, quedaríamos con la suma desde i igual a 1 hasta n por la suma desde j igual a 1 hasta n de este delta 3 de QI menos Q por el delta 3 de QJ menos Q' por delta 3 de PI menos P por delta 3 de, eso no me ocupo ahí, por delta 3 de PJ menos P', ¿cierto? Aquí por la función densidad que depende de Q1, P1, Q2, P2, QN, PN y T, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué podemos hacer acá. Déjenme, yo pienso un segundo. Podemos expresar ese producto de diferenciales. Podemos intercambiar el orden de las sumas y el producto de los diferenciales de esta forma. Entonces podemos decir, por ejemplo, vamos a ensayar esto. Esto es igual a la integral sobre de las sumas desde igual a 1 hasta n, la suma desde j igual a 1 hasta n, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Entonces pónganle cuidado a esto. Productoria. Desde i igual a 1, ya no sirve i, tiene que ser otra cosa. Acá había puesto i, pero acá tengo i, no, esto tiene que ser k. Tenemos que cambiar de variable. Entonces, desde k igual a 1 hasta n, pero no las vamos a escribir todas explícitamente, solo vamos a escribir explícitamente para i y para j, por lo tanto, este k de acá va a ser diferente de i y este k va a ser diferente de j, ¿cierto? Esa productoria de ahí. Entonces, esto es D3 Q sub k, D3 P sub k, ¿cierto? Por D3 P sub I, D3 Q sub I, D3 P sub J, D3 Q sub J. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Alguien que levante la vocecita para yo escuchar. Sí, Listo. Muy bien. Entonces ahora escribimos las deltas. Esto es por delta 3 de PI menos P, que se integra con respecto a esta de acá. Esta delta 3 de QI
menos Q que se integra con respecto a esta de acá. Esta delta 3 de PJ menos P' que se integra con respecto a esta de acá y esta delta 3 de QJ menos Q' que se integra con respecto a esta de acá, ¿cierto? Y ahora, entonces me queda que esto es rho de Q1, P1, Q2, P2, QI, PI. Por acá también hay un QJ, hay un PJ, hasta QN, PN, T. Entonces están todas las variables de las que depende esa rho. ¿Cierto? Entonces ahora cuando nosotros implementamos la integral con respecto a estas variables de acá, pues obviamente se van estos deltas. Esta QI queda evaluada en Q. PI queda evaluada en P. QJ queda evaluada en Q'. Y PJ queda evaluada en P'. Pero ya no estamos integrando con respecto a esas variables, ya las hemos marginalizado, ¿cierto? Ya son marginales. Entonces, esta integral, una vez pasa esto, se puede escribir como la integral. Podemos sacar las sumas de la integral. Suma desde igual a 1 hasta n. La suma desde j igual a 1 hasta n, ¿cierto? De la integral de la productoria desde igual a 1, desde k para k diferente de i de j hasta n de 3q sub k de 3p sub j, ¿cierto? Por rho, entonces estamos acá rho de q, p, q', p' y el resto de las variables, ¿cierto? Entonces acá faltan dos variables de esas n variables, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto no es otra cosa que QI yo haber dejado, como puse la sumatoria ahí, para ser consistente con la notación, lo que yo debe haber hecho es lo siguiente, para que seamos consistentes con la notación. Esto es un rho de Q1, de P1, de QI igual a Q, P igual a P, QJ igual a Q', PJ igual a P', hasta T, ¿cierto? Cuando yo sumo con respecto a J, yo tengo n formas en las que puedo desplazar a J sobre las variables o sobre pares de variables de esa densidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago eso, básicamente que yo puedo fijar a J de n formas diferentes sobre esa densidad. O sea que esto básicamente es la suma desde igual a 1 hasta n, ¿cierto? De la integral, ya no está J, de la productoria desde k igual a 1 para i diferente de k hasta n de d3 q sub k de 3p sub j
P sub K, perdón, por rho de Q1, P1, Q igual a Q, P igual a P. Por acá ya está Q prima, está P prima, hasta T. P prima y Q prima no pueden tomar, o QI no puede tomar el valor, sí, QI y Q y PI no pueden tomar el valor de Q prima y P prima. Por lo tanto, ya existe, bueno, acá hay que multiplicar esto por una N, porque podemos recombinar de esta forma, podemos recombinar a Q sub J y a P sub J de N formas diferentes en las variables de las que depende esa densidad. Ahora, como ya Q prima y P prima están fijas, ahí solo la puedo recombinar de cuántas formas diferentes. ¿Quién me dice? N-1. Exactamente, n-1, o sea que esta integral viene a dar n por n-1 por la integral desde pi, o sobre de la productoria desde k igual a 1, ¿cierto? Bueno, como todas contribuyen de la misma forma, puede ser desde k igual a 3 hasta n, ¿cierto? De d3q sub k, d3p sub k, por rho, por ejemplo, de q, p, q', p', ya están fijas. El resto de variables hasta Qn, Pn y T, ¿cierto? Y esto no es otra cosa, como ustedes podrán observar, ustedes están integrando sobre n menos dos variables que no les interesan, ¿cierto? Están marginalizando dos variables y eso significa que n menos 2 no les interesa. Eso significa que esto es básicamente la marginal de la función densidad para dos partículas que depende de Q, depende de P, depende de Q' y depende de P', T, ¿cierto? O sea que esa F sub 2 de Q, P, Q', P', T es básicamente N por N menos 1 que multiplica a rho sub 2 de Q, P, Q', P', T. Listo. ¿Hay alguna objeción hasta ahí o vamos bien? Sí, qué bueno, profe, nos podemos devolver dos paginitas hasta antes donde usted escribió otra, qué pena, otra que ya, para mirar algo. Sí, ok. Usted lo que hizo fue simplemente distribuir los diferenciales de volumen de la productoria dentro de las sumatorias. Es para hablar la integral, ¿cierto? Sí, pero solamente la integral que indican las deltas. O O sea, sea que para las is y las jotas. por cada par IJ, si usted coge un par IJ y lo fija, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que usted va a obtener, cuando usted fija ese par IJ, usted va a obtener n-1 formas de las cuales usted puede fijar ese par IJ, ¿cierto? Todas ese n por n-1 formas contribuyen de igual manera a la marginalización. Nosotros obviamente no lo hicimos fijando I y después fijando J, porque pues eso sería muy cansón y yo creo que todos nosotros pues manejamos muy bien las propiedades, ¿cierto? Entonces simplemente lo que yo hice acá, Joan, es Joan, ¿cierto? Sí, señor. Entonces lo que yo hice acá fue expandir este diferencial de forma tal que me quedan los diferenciales, por ejemplo, de las variables que quiero marginalizar, que serían PI, QI, PJ y QJ, ¿cierto? Y las variables que no me interesan las dejo expresadas en términos de ese diferencial
de los diferenciales de 3Q y de 3K, ¿cierto? Y solo integro con respecto a las variables que voy a marginalizar, y así obviamente obtengo una densidad solamente en términos de P, Q, Q' y P'. ¿Sí me explico? Ah, sí, 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 ya después integro los delta de Dirac, dan todos los, simplemente la función evaluada y tengo la integral sobre el resto de las variables que no marginalicé, ok. Exactamente. Esas son las variables de poco interés, ¿cierto? No me importa que pongan con las variables. Esas variables simplemente constituyen el resto del universo y yo voy a integrar sobre eso, ¿cierto? Listo, listo, bro. Si no es que me ha perdido un poquito, pero ya. Bueno. Entonces ahora, de esta misma forma, obviamente, si nosotros utilizáramos, por ejemplo, teoría combinatorial, se puede llegar, o sea, eso no lo tenemos que hacer simplemente haciendo de uno por uno, no, eso se puede hacer con teoría combinatorial, pero es, digamos que supremamente doloroso algebraicamente, ¿cierto? Entonces, pero se puede hacer, no es difícil, pero es extremadamente largo. Nosotros lo podemos hacer así, Profe, señor. es que no sé, se me acaba de ocurrir una duda con lo que usted acaba de decir de que todos contribuyen de igual manera a la densidad. ¿Hay una Sí, justificación para eso? no, eso es muy sencillo. Es, usted, imagínese que usted es una caja llena de canicas, ¿cierto? Entonces, y usted coge y usted quiere hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas canicas hay por volumen de caja? Y esa es una caja que mide 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Son 1 centímetro cúbico. Y tiene 20 canicas, ¿cierto? Entonces, resulta que usted tiene 20 canicas por centímetro cúbico. Usted coge y saca una canica, cualquiera. Enumere las 20 canicas de 1 a 20, por ejemplo. O tiene 28. Enumere las 28 de A hasta Z. Usted saca la canica A y le quedan 19 canicas por centímetro cúbico. Saca la canica J y le quedan 19 canicas por centímetro cúbico. Saca la canica Z y le quedan 19 canicas por centímetro cúbico. Siempre y cuando todas esas canicas estén en el volumen diferencial, el usted extraer canica por canica contribuye de la misma forma a la densidad. O sea, queda la misma densidad marginal. ¿Me hago entender? Sí. Ninguna de esas canicas es particularmente especial, ¿cierto? Entonces, yo no sé si a usted le tocó cuando yo era chino, me tocaron las canicas, que eran las simples, que eran como de cristal y traían unas banderitas por dentro, ¿cierto? Entonces, eso era una canica pues muy común y corriente. Después salieron las petroleras, que eran como de un color azulesco, grisesco, entonces unas canicas más especiales, ¿cierto? Acá no hay petroleras, ni hay canicas zapotes, ni nada por el estilo, ni chinas. Sí, Solamente entonces hay que darle una identidad a esa canica, que sean como homogéneas en la identidad, ¿no? sí, porque Que son sean simples indistinguibles. partículas, son simplemente partículas, no, 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 son distinguibles, que ahí es donde yo le decía a Jalil, son Perdón, sí, distinguibles, sí, distinguibles, distinguibles, me equivoqué. deben de ser distinguibles, porque si no son distinguibles, básicamente que cualquier función de densidad que nosotros deseemos escribir, tiene que contener, como vamos a ver la semana entrante, Dios mediante, no sé si alcancemos, pero espero que sí, tienen que contener. Perdón, muchachos, que mi esposa me está preguntando una cosa. Si son indistinguibles, Luis Alejandro, tienen que contener, digamos, una restricción de simetría. Es decir, ¿qué pasa cuando usted intercambia dos cosas? ¿Cierto? Entonces, obviamente, por eso es que nosotros tenemos en mecánica cuántica la función de Fermi, que tiene esta forma, y la función de Bose, que tiene esta otra forma, ¿cierto? Espero, creo que me salí un segundo. La función de Bose tiene esta otra forma, ¿cierto? Entonces, debido a eso, entonces, obviamente usted para bajas energías aquí puede comenzar a poblar este sistema de manera macroscópica. Eso usted no lo puede hacer acá. Porque existe una restricción que tiene en cuenta
tienen en cuenta estas probabilidades cuánticas que nosotros, o densidades cuánticas de probabilidad que nosotros estamos planteando debido a la indistinguibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Yo les voy a explicar muy bien eso desde una perspectiva muy formal, porque creo que eso es uno de los temas que uno tiene que ver así, muy formal, ¿cierto? Con teoría combinatorial y todo eso lo vamos a ver. Pero todavía nos falta una semana para eso. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que saber de acá? Todo este conjunto de partículas, Luis Alejandro, son perfectamente distinguibles porque son partículas clásicas y eso implica que usted puede precisar con exactitud, así las partículas tengan la misma masa todas y la misma geometría, puede precisar con exactitud dónde está la partícula 1 y qué velocidad tiene. Puede precisar con exactitud dónde está la partícula 2 y qué velocidad tiene. ¿Dónde está la partícula n y qué velocidad tiene? Eso con partículas cuánticas no lo puede hacer. La velocidad y el momentum solo están definidos hasta cierto grado de incertidumbre de forma tal que la incertidumbre de localización de la partícula por la incertidumbre del momento de la partícula, esto ha de ser mayor o igual que h barra medio, ¿cierto? Entonces, obviamente, usted no tiene esto acá, usted puede localizar la partícula con precisión en cualquier punto del espacio hexaedimensional en cualquier momento del tiempo, así sean igualitos, ¿cierto? Entonces, ser igualito no significa que sea indistinguible. La definición de indistinguibilidad es diferente. ¿Sí me explico? Listo, gracias. Entonces, ahora, para esta parte de acá, yo puedo, por ejemplo, marginalizar sigma variables, ¿cierto? Quiero marginalizar sigma variables. Entonces, ¿cómo me va a dar esto? Cuando yo marginalizo sigma variables, pues voy a obtener que esto es n por n menos 1 por n menos 2, ¿cierto? Profesor, Hasta Gabriela n. tiene una pregunta aquí en el chat. ¿Quién? Gabriela, Bueno, muchas gracias. ¿Quién habla? Nicolás. Gracias, Nicolás. La función f, Gabriela, básicamente, como ayer había preguntado Jalil, que esa es una pregunta muy interesante, la función f es una función de densidad, pero que no está normalizada. Para usted normalizar la función f, tiene que dividir por el número de partículas que usted marginalizó, ¿cierto? La función f simplemente es una función de densidad no normalizada, o sea, es una función de densidad normalizada multiplicada por el número de partículas que usted está normalizando, o sea que realmente es como una cantidad extensiva, ¿cierto? En ese orden de ideas. ¿Me explico? Bueno, gracias. Muy bien, y gracias, Nicolás, por comunicarme. Dame un segundo, yo reviso. Estamos grabando y se está compartiendo pantalla apropiadamente, ¿cierto? Bueno. Entonces, por n menos sigma menos 1, ¿cierto? Perdón. Más 1, ¿cierto? Entonces, básicamente, que esto lo multiplicamos por la ρ normalizada de sigma variables que ha de depender de Q1, que son variables que fijamos, no son las Q1 originales, sino que estas son variables fijas. P1 hasta, por ejemplo, Q sigma, P sigma, T. ¿Sí o no? ¿Qué podemos hacer entonces con todos estos factores que nos van saliendo en la medida que nosotros vamos marginalizando una variable más? Entonces, básicamente eso. Ustedes ven fácilmente n por n menos 1 por n menos 2 por n menos sigma más 1. Esto nosotros lo podemos escribir como n por n menos 1 por n menos 2, n menos 3,
n menos sigma más 1, n menos sigma, ¿cierto? Y lo divido por n menos sigma por n menos sigma menos 1, 2 por 1, ¿cierto? Lo mismo arriba, entonces se cancela este con este y así sucesivamente. Entonces, obviamente, lo que nosotros podemos decir es que esto es igual a n factorial sobre n menos sigma factorial, ¿cierto? Entonces, así, nosotros obtenemos que la función densidad no normalizada para una marginalización de sigma variables, básicamente que es igual a n factorial dividido n menos sigma factorial por rho sigma, que depende de Q1, P1, hasta Q sigma, P sigma, ¿cierto? Como T. Entonces esa es la más general posible, ¿cierto? Entonces nosotros obviamente lo que nosotros queremos hacer es que queremos hacer dinámica con esto, ¿cierto? Queremos hacer algo de dinámica, por lo tanto, obviamente nosotros tenemos, digamos, en el pensamiento, debemos de tener el pensamiento que esta de acá, si marginalizo sigma variables, o sea que me quedan sigma, n menos sigma variables de no interés para integrar, ¿cierto? O sea que esto básicamente sería n factorial sobre n menos sigma factorial por la integral de la productoria desde k igual a sigma más 1 y n de d3 p sub k, d3 q sub k por la densidad que tiene acá q1, por ejemplo, hasta p sigma, variables que ya están marginalizadas y tiene otras variables que están todavía por marginalizar, ¿cierto? Entonces, si usted marginaliza digamos, n coordenadas generalizadas, pues básicamente, o n puntos generalizados, pues está marginalizando ahí sigma, está marginalizando 6 sigma, ¿cierto? Entonces, y el resto son las variables con respecto a las cuales va a integrar. Entonces, lo que nosotros tenemos. Esto nos va a ser muy útil para analizar dinámica y lo importante de ahora en adelante es que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, y esto es clave. Acá hay dos cosas importantes que vamos a hacer a continuación para poder llegar a la jerarquía BBGKY. La primera cosa es que tenemos que tener en cuenta que aquí estamos integrando con respecto a n menos sigma variables que no nos interesan. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que nosotros tenemos que considerar que en el gas de partículas nosotros tenemos, van a haber interacciones entre variables de interés e interacciones entre variables de interés y no de interés, e interacciones entre variables de no interés, ¿cierto? Nosotros tenemos que separar esas interacciones para poder hallar la dinámica de interés. Los que tienen, de pronto, los que han visto, lo que pasa es que obviamente esto es un tema un poco espinoso. Yo lo estoy tratando, como esto yo lo preparé para estudiantes de ingeniería, lo estoy tratando de resumir lo más que pueda, ¿cierto? Es muy condensado, porque esto tiene, digamos, tiene un fundamento supremamente robusto y elaborado matemáticamente hablando, ¿cierto? Entonces nosotros no estamos entrando, digamos, que en ese fundamento y estamos haciendo esto de lo más sencillo posible y, digamos, evitando algunos cálculos que son un poco extenuantes, como los cálculos que tienen que ver con distribuciones multinomiales y todo eso, ¿cierto? Por ejemplo, este de ahorita, esto se puede demostrar con una distribución multinomial, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pero eso es un cálculo que no aguantaría hacer en un curso de estos. Entonces, de esta forma es importante nosotros poder identificar esos tres casos, ¿cierto? El caso de las variables de no interés, el caso de las variables de interés y el caso de la interacción entre variables de interés y de no interés. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer a continuación. Listo. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Ahora, cuando vamos a hacer dinámica,
Entonces, ¿ahí qué hacemos? Le sacamos la derivada de esto con respecto al tiempo. Eso equivale a derivar esto con respecto al tiempo, derivada parcial, y lo mismo de esto con respecto al tiempo, derivada parcial. Y básicamente esto es ¿qué? Esto es el bracket de Poisson entre un hamiltoniano y una densidad conjunta. Ojo, esa es la densidad conjunta. Es la densidad de partículas de todo el gas, ¿cierto? La densidad marginal es esta de acá arriba, pero esta es la densidad conjunta. Y esa es la que nos sirve en este momento dentro de esa integral. Entonces, por lo tanto, la dinámica, ¿cómo nos queda la dinámica? Dinámica de F sub sigma de T. La derivada de F sub sigma de T con respecto a T, básicamente que es igual a N factorial dividido N menos sigma factorial por la integral de la productoria desde K igual a sigma más 1 hasta N. Ojo, que acá no es, hay sigma variables que no estamos integrando. Durante todo el proceso que vamos a realizar, ustedes deben de llevar esa cuenta, ¿cierto? Acá hay sigma variables que no están ahí para integrar. Entonces, por D3 Q sub K, D3 P sub K, ¿cierto? Por el bracket de Poisson entre el hamiltoniano y la densidad conjunta. Esa es la dinámica que nosotros tenemos que calcular. Y esa dinámica nos va a llevar a la jerarquía de ecuaciones PBGKY. Bueno, ¿alguna pregunta, impresión hasta el momento? Yo tengo una pregunta. Uno Sí. podría interpretar esa F, digamos, como hay una y un N sobre N menos sigma factorial, y eso podría ser como la probabilidad de encontrar, digamos, sigma parte donde están las N menos sigma restantes. Entonces podría decir que nosotros marginalizamos la función de densidad y luego, como no nos interesan dónde están las N menos sigma restantes, entonces sumamos sobre todas las otras posibles y por eso aparece ese número combinatorio. ¿Eso se podría interpretar así? Aparece O, el número combinatorio porque es sigma formas en las que usted puede escoger de n cosas, ¿cierto? Entonces, sigma formas, Exactamente, o sea, podría interpretarse como, pero como la probabilidad de encontrar sigma partículas sin importar dónde no están como las n probabilidad, menos sigma restantes, por ejemplo. no como probabilidad, Jalil, porque lo que está normalizado es este rho sub sigma. Este de acá es el normalizado y está multiplicado por una constante. Para usted normalizar f, tiene que dividir ambos lados por esos factoriales. Y de todas formas, acá para que eso fuera una combinatorial perfecta, como la planteamos, tendría que ser n factorial dividido sigma factorial por n menos sigma factorial, ¿cierto? O sea que usted básicamente para eso tendría que multiplicar arriba y abajo por sigma factorial. Dividir ambos lados por el combinatorial entre n y sigma, ¿cierto? Y eso le daría, todavía le daría que f no está normalizada. O sea que f, desde la perspectiva que usted la ve, se puede interpretar f dividido el coeficiente entre n y sigma. ¿Sí o no? Es el número sigma factorial de formas en las que usted puede escoger marginalizar rho. Entonces, esa sería, digamos, una definición más cerca a la que usted está dando. Si usted quiere dar una definición de probabilidad para f, lo puede hacer. Pero entonces tiene que definir un nuevo f. Ese f no, porque ese f no está normalizado tal como usted dijo ayer. Tiene que definir un nuevo, por ejemplo, Sí, f sigma primo, okay. que sea esto, para que esté normalizado. Y eso sí es una probabilidad para usted hallar de sigma formas diferentes, sigma partículas. ¿Sí me Sí, explico? de hecho eso siempre me parece raro porque hay unos libros, sí, claro, porque hay unos libros que tratan, o sea, yo he visto que aparece en unas, la función g, que es parecida a la f, aunque no realmente, pero está relacionada, y a veces tratan esos variables como densidades, y yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué les dicen densidades
densidades de probabilidad si no están normalizadas. Y yo creo que eso sí causa confusión. Entonces mejor no llamarla simplemente densidad de probabilidad, sino que está relacionada con la densidad de probabilidad, no está normalizada. Pero nosotros aquí en el curso no le hemos llamado densidad de probabilidad nunca. Sí, no, Nosotros, aquí no. nosotros desde ayer hicimos esa salvedad, que eso es una cosa, por ejemplo, que el libro de Cardar explica mucho, pero sobre todo el libro de Carson Juan. El libro de Carson Juan en teoría cinética, él explica mucho eso. No me acuerdo en qué edición, pero él lo explica mucho. Entonces, y hay otros libros. Ahora, una cosa, por ejemplo, cuando yo vi mi curso de mecánica estadística en la maestría, con un profesor que yo creo era un súper trotamundos, había visto mecánica estadística como con 500 profesores diferentes. Entonces, él hizo una tabla explicativa muy interesante sobre esto, sacando una conclusión. Realmente lo que yo les estoy presentando, que fue lo que él me presentó en ese tiempo, es lo más convencional en la literatura. Y nosotros, de alguna forma, entonces aceptamos lo más convencional en la literatura. Pero tampoco tiene por qué ser así, como dice Jalil. Jalil dice que hay libros en donde le dan un tratamiento diferente de una cosa y a la otra. Entonces, no tiene que ser lo más convencional. Entonces, lo que yo les estoy explicando en este momento es lo que, digamos, me presentaron a mí como lo más convencional y que yo después a la postre verifiqué leyendo la literatura, que de hecho es lo más convencional. En las lecture notes de Cubo, de mecánica estadística, también está así, por ejemplo, ¿cierto? Que es una de las más populares por ahí en el mercado, y las de Toda y las de Hachitsume. Pero esto es como lo presentan convencionalmente en la literatura, ¿cierto? Entonces, y cuando nosotros llegamos a la jerarquía de ecuaciones, Jalil, esto tiene mucho sentido físico, sobre todo cuando uno ya ha visto mecánica cuántica. Digamos que uno se siente, mecánica cuántica de sistemas abiertos, uno se siente muy complacido, ¿cierto? Cuando uno dice, ve, esto es como de rho de t, ¿cierto? Entonces, igual a menos i sobre h barra, ¿cierto? Por el conmutador entre rho y el hamiltoniano, más el limpladiano de rho. Entonces uno dice, eso significa que el limpladiano de rho representa aquí la jerarquía de esas ecuaciones que determina cómo interactúa una sola partícula con el medio. De lujo, porque entonces ahí digamos que hay un intercambio de información entre esa partícula del medio, que lo vamos a ver en el teorema H de Boltzmann, ¿cierto? Entonces, pero pueden haber otras formas en las que uno puede expresar esto, ¿cierto? Entonces, y otras formas de interpretar F, ¿cierto? Entonces, todo eso puede ser posible. Yo simplemente le estoy mostrando, digamos que una parte de la historia, la parte más convencional, la parte más conocida, la parte que ha dado más resultados y que ha podido predecir, digamos, resultados experimentales con más confiabilidad, pero pueden haber otras cosas y es bueno que la exploren, ¿cierto? Entonces, como yo les digo una vez, no le crean a los profesores. Todo lo que uno les diga en clase, vaya a un libro, que creo que eso es lo que hace Jalil, y busquen qué es lo que el profesor está diciendo. Eso es lo más sano y lo más seguro para la humanidad, creo yo. Entonces, gracias por la intervención, profesor Jalil. No, gracias a usted. Entonces, ahora nos falta, digamos que vamos a hacer ahora física con esa ecuación, ¿cierto? Demasiadas matemáticas. Demasiadas. Vamos a hacer física con una ecuación. Física. Tenemos lo siguiente, tenemos 3 contextos. Tenemos sigma variables de interés. Tenemos n menos sigma variables. En inglés esto se dice no interesante, tiene una forma muy elegante de decirse, no escribir no interesante, se dice uninteresting. Y este último contexto físico, que es realmente lo que nos va a dar un resultado, como vamos a ver, lo que nos va a dar un resultado diferente al teorema de Liouville, ¿cierto? El teorema de Liouville, como decía Joan Alexis ayer, no, pues simplemente hay una incompresibilidad, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la derivada
streamline es 0, pero la derivada local también es 0, ¿cierto? Entonces ahí no hay una cosa muy interesante. Y eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Exactamente el teorema de Liouville se recupera estos dos conceptos para F sub sigma. El otro contexto que nosotros tenemos acá es la interacción entre sigma variables y n menos sigma variables. ¿Cierto? Entonces, ese es un contexto de interés, o sea que para dividir esta situación, para dividir la física del sistema en esos tres contextos, entonces obviamente nosotros escribimos tres hamiltonianos. Vamos a escribir el hamiltoniano total, lo vamos a escribir como la suma desde igual a 1 hasta n de p sub i al cuadrado sobre 2m. Vamos a considerar que todas las partículas tienen la misma masa. Y vamos a considerar que esas partículas, por ejemplo, tienen aquí un potencial local que depende de su coordenada. Una aclaración. Esa coordenada, o sea, esto, así como está, esto puede ser muchas cosas. Eso puede ser gravedad, sí, o no, eso puede ser simplemente un potencial armónico. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un solvente y en un soluto, entonces me imagino que los químicos conocen esto muy bien. Puede ser, por ejemplo, una aproximación armónica a un potencial que se llama el potencial de Lennard-Jones. ¿Lo conoce Luis Alejandro o no? Oído, sí, profe. Que básicamente es un potencial, ¿cierto? Como función de R, que es igual a una constante A por R a la 12, menos una constante B por R a la 6, ¿cierto? Entonces, y ese potencial, creo que es a la menos 2 a la menos 6, bueno, ya no me acuerdo. Pero tiene mucho sentido que sea más bien A dividido R a la 12 más B dividido L a la 6. Algo así, esto se llama el potencial de Lennard-Jones. Entonces, obviamente, este de acá podría ser muy fácilmente una aproximación armónica a este potencial. Este es el potencial, por ejemplo, en donde una molécula se encuentra obviamente estable, porque este es un mínimo energético, ¿cierto? Entonces, y alrededor de esta posición, esa molécula, por ejemplo, puede vibrar, ¿cierto? Se puede trasladar también alrededor de estas posiciones, siempre y cuando se conserve alrededor del mínimo. Y ese potencial, todas esas cosas que hace la molécula en ese potencial, sencillamente se pueden aproximar mediante un potencial armónico en ese punto de equilibrio llamamos X sub 0, ¿cierto? Por lo tanto, ese potencial de Lennard-Jones, si yo lo expando, digamos, alrededor de X sub 0, esto me puede dar esto menos U de X sub 0, esto puede ser aproximadamente igual a 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada de U de X menos X sub 0 con respecto a X, ¿cierto? Sin ningún problema. Entonces, ese, por ejemplo, ese término de potencial de una sola partícula puede ser eso. Depende del sistema que nosotros estemos trabajando. Como ustedes saben, en dinámica molecular, digamos que lo más clave es el potencial. Entonces, y ese potencial, digamos que nos permite generar diferentes situaciones. Ese potencial de una sola partícula. Entonces, ahora, acá vamos a escribir más un medio por la suma desde I diferente de J hasta N y desde J diferente de I hasta N, obviamente desde 1, desde J igual a 1 igual a 1, por un potencial que depende de la diferencia de estas coordenadas. O sea, un potencial que depende de las coordenadas relativas. Ahora, para ese tenemos como 550.000 ejemplos, ¿cierto? Esa es la forma de potencial más conocida en el universo. El más emblemático de esos potenciales, por ejemplo, es el potencial de Coulomb, ¿sí o no? Entonces, phi, por ejemplo, de R,
usando la función de Green, se puede calcular como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre D3R' de la densidad de carga rho de R' dividido R menos R'. Es decir, si este es el potencial de Coulomb que yo tengo ahí adentro, es básicamente este kernel G de R, R', que determina el potencial, es proporcional a 1 sobre R menos R'. Un segundo, que es que había, cuando está uno muy cerca del borde de la tabla, no escribe. Proporcional a 1 sobre R menos R'. ¿Cierto? Entonces, esto es un caso emblemático de este de acá. Es un potencial que depende de diferencia de coordenadas. Y eso lo vamos a encontrar, digamos, en toda la física, ¿cierto? En toda la física del estado sólido, de la materia condensada, de las partículas. Por ejemplo, un potencial muy emblemático en física de partículas es el potencial de Yukawa, ¿cierto? Entonces, potencial de Yukawa, ¿cierto? Esto es de la forma no igual. Por eso tiene una constante. Esto tiene una constante aquí de acoplamiento por E a la I K punto X menos X prima dividido la magnitud de X menos X prima. Otras personas le llaman a esto un potencial de apantallamiento. También depende de la diferencia de coordenadas. Entonces, esa forma del hamiltoniano la vamos a dejar así. Entonces, y la vamos ahora a dividir. Ahorita sí en los tres contextos que habíamos planteado. Entonces, en estos tres contextos vamos a escribir un hamiltoniano H sigma para las variables de interés. Listo. Entonces, ese hamiltoniano lo vamos a dividir en H sigma, que es igual a la suma desde I igual a 1 hasta sigma de pi al cuadrado sobre 2m más u sub u de qi, ¿cierto? Más ahora, más un medio por la doble suma entre i y j hasta sigma de v sub qi menos sub, q sub i menos q sub j. Esa coordenada relativa, un potencial que depende de la coordenada relativa, pero ojo que acá, mucho ojo, solamente estoy considerando interacciones entre partículas de interés. Por eso es esa separación, ¿cierto? Cuando partículas de interés están interactuando. O sea que ambos de estos parten desde 1 hasta sigma. Ahora y este es el término que nosotros en física lo conocemos como el término que se llama single particle Hamiltonian, ¿cierto? Es el término de una sola partícula. Este término ya no, ¿cierto? Entonces, ahora vamos con el hamiltoniano del sistema n menos sigma, ¿cierto? Entonces, esto por lo tanto es la sumatoria desde, digamos, desde k igual a sigma más 1 hasta n. O sea, acá consideramos el hamiltoniano de single particle, pero para las partículas que no he marginalizado, las que no son de interés. Esto es pi al cuadrado sobre 2m u de qi más un medio. Ahora la suma, ojo acá, sobre ij hasta n, pero partiendo desde sigma más 1 de v de q sub i menos q sub j, ¿cierto? Y nos falta el último hamiltoniano, que es el hamiltoniano más interesante. Es el hamiltoniano que hace que el teorema de Liouville, a la ecuación de Liouville se le agreguen términos. Y es el siguiente. Vamos a decir que este es el hamiltoniano de interacción. Entonces, este hamiltoniano simplemente es la interacción entre las partículas. Acá no puede haber doble conteo, por eso no coloco en un medio, porque se está sumando sobre diferentes variables. Entonces, yo voy a sumar acá desde i igual a 1 hasta sigma y voy a sumar
desde J igual a sigma más 1 hasta N. ¿Sí se alcanza a ver ahí, chicos? Sí, profe. Sí. Entonces, ese último hamiltoniano es el más interesante, porque es el hamiltoniano que le agrega términos a la ecuación de Liouville. Listo. Entonces, ahora, básicamente, entonces que lo que nosotros acabamos de hacer de ahí es que hagamos de separar el hamiltoniano que teníamos antes, ese hamiltoniano H, lo hemos separado en tres términos. En H sigma, en Hn menos sigma, y en H de interacción. Por lo tanto, la dinámica que nosotros estábamos por calcular, entonces ahora queda como n factorial dividido n menos sigma factorial por la integral de la productoria o sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3 q sub k d3p sub k de el básicamente del bracket de Poisson entre H sigma más Hn menos sigma más H int con rho conjunta, ¿sí o no? Entonces, de una vez les digo que el Hn menos sigma no contribuye a esto. Obviamente eso lo tenemos que demostrar, ¿cierto? Entonces, eso hay que demostrarlo. Esto es desde el punto de vista físico, es importante demostrar el resultado a cada uno de esos brackets de Poisson para poder que uno le vea el sentido a esto. Entonces, básicamente, esa integral, nosotros la vamos a partir en las siguientes integrales. Entonces, esto es n factorial. Hagamos eso en la otra página porque me late chocolate que no me va a alcanzar el espacio. Entonces, la derivada de f sub sigma con respecto a t es igual a n factorial sobre n menos sigma factorial que multiplica a la primera integral, que coloquémosla en el colorcito. No nos vayamos a perder. Entonces, esta es la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3 q sub k, d3p sub k, por el bracket entre h sigma y la conjunta. Listo. Más n factorial sobre n menos sigma factorial. Creo que era amarillo. Sí, era amarillo. Por la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3q sub k. Bueno, profe, ¿podría devolverse una paginita? Solo es que Sí, señor. desde ahí se me quedó. Regáleme 41.2 segundos. Listo. Vale. El bracket de Poisson entre el hamiltoniano de n menos sigma partículas y la conjunta, ¿cierto? Más n factorial dividido n menos sigma factorial por la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3q sub k, d3p sub k, y el bracket de Poisson entre h interactuante y la conjunta. Ahora sí, Joan, esta página,
o anterior. Sí, la anterior es que, sí, la anterior, qué pena. Ahí, en el término, ya. No, sino que es que, por ejemplo, en el hamiltoniano donde va el de arriba, que I va hasta N y J va hasta N, ese I diferente de J, J diferente de I, no es necesario quitarlo cuando ya tengo el un medio. No, porque I diferente de J es para la self-interaction, ¿cierto? Para la autointeracción. La autointeracción no tiene nada que ver con el doble conteo, porque el doble conteo es realmente QI, QJ y QJ, QI para diferente de J, ¿cierto? Que usted está contando dos veces. Pero no tiene que ver con que I sea igual a J. ¿Sí me explico? Ok, sí. Ya por abajo sí está I J igual a 1 hasta encima y de todas formas está el medio, ok. Esta otra, la de abajo, no, porque ahí sí las variables siempre son distintas, ¿cierto? Claro. Entonces son entre variables de interés y de no interés. Bueno, chicos, Profe, ¿y vayan. entonces por qué vale un medio? El un medio va por la siguiente razón. Considere usted, por ejemplo, tres partículas. Digamos que esta es una partícula con carga Q1. Esta es con carga Q2 y esta con carga Q3, ¿cierto? Para simplicidad, Alejandro, vamos a suponer que estas tres partículas están separadas por la misma distancia R, ¿cierto? Bueno, mentiras. Diga que esto es R12, R13 y R23, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la energía potencial de ese sistema? U es igual a Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon sub 0. Esto en el sistema internacional. ¿Listo? O sistema internacional. R12 más Q1 por Q3 sobre 4 pi epsilon sub 0 R13 más Q2 Q3 sobre 4 pi epsilon sub 0 R23. ¿Estamos de acuerdo, Alejo, no? Sí, señor. Si usted calcula esto, vamos a calcular esa energía potencial usando la suma sobre IJ, ¿cierto? De Q sub I, Q sub J sobre 4 pi epsilon sub 0 RIJ. Entonces, primero, vamos a variar I desde 1 hasta 3 y dejamos J constante, ¿cierto? Entonces, esto es, variemos I. Entonces, esto es Q1. Esto es para diferente, obviamente, de J. Entonces, Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon sub 0. J no puede ser igual a I. R12 más Q1, Q3 sobre 4 pi epsilon sub 0 por R13. Ahora vamos a hacer I igual a 2 y vamos a variar J. Para I igual a 2, entonces tenemos que esto es Q2 por Q1 sobre 4 pi epsilon sub 0 R12 más Q2, Q3 Ya. sobre 4 pi epsilon sub 0 Sí, R. ya sé. Ahí ya se ve, ¿sí o no? Sí, Entonces por eso necesitamos el un medio. Listo. listo. Gracias. Y en los códigos de dinámica molecular que me imagino que usted alguna vez va a explorar, entonces ese un medio es desastroso. O sea, si ese un medio no va ahí, es un total desastre, ¿cierto? Entonces, Sí. eso es como el Ve, desembarco en profe, Nuremberg. hay otros libros que en vez de poner diferente ponen mayor. Por ejemplo, I También. mayor a J. Es igual la Y, no notación, ¿cierto? y sí, y tampoco ponen un medio. Ujú. Entonces no hay problema. Ok. Tengo Porque que escribir. si tiene que ser mayor que J, entonces usted digamos que no puede permutar Q1 por Q2. Usted no puede tener Q2, Q1, sino Q1, Q2. ¿Sí me Ya. entiende? Sí, sí. Sí, pero Entonces, tengo que escribir. el doble conteo, por ejemplo, donde uno está hallando el estado fundamental de una molécula, de un soluto en un solvente, ¿cierto? El doble conteo es terrible. Nunca, no converge, o sea, no solamente, no es, por ejemplo, que la energía de ionización en las interacciones de Van der Waals no den el valor adecuado. No, el hecho es que el cálculo no converge, ¿cierto? Entonces ya, pues cuando uno está estudiando como química cuántica y química teórica, ¿sí o no? Entonces ese un medio es bastante importante, ¿cierto? Para que la energía potencial no se suba.
Nosotros no queremos que la energía potencial suba, queremos que se baje, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que uno tiene que tener en cuenta. Listo, chicos. Gracias. Bueno, ya casi nos acaba el tiempo. Necesito que me den un segundo porque debo de hacer algo. No me demoro, un segundo, ya vuelvo. Listo, chicos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de estos últimos, hagámosle 20 minuticos. A mí me regalaron unos 7 minuticos extra. La idea de estos 20 minuticos que nos quedan es poder manipular este primer término de acá y este segundo, que son más fáciles, ¿cierto? Esos dos términos son más fáciles, sobre todo desde la perspectiva conceptual, ¿cierto? Digamos que el otro término, al otro término hay que hacerle, digamos, un escrutinio más riguroso. Vamos a comenzar con el primer término. Listo. Entonces, en el primer término que estamos en esa integral en naranja, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la integral, coloquemos acá primer término, para que no vayan a perder en las notas. Primer término. Los que me pidieron las notas, que todavía no las he subido a la página, porque no he vuelto a la página, tengo que ponerme juicioso con la página. Ya les mandé las notas al correo, para que por favor revisen que les hayan llegado. Listo. Entonces, la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de este término es exageradamente sencillo. Sobre D3 Q sub K sobre D3 P sub K de el bracket entre H sigma y la conjunta es igual H sub sigma no tiene variables que dependan de estos diferenciales de acá y necesito que vayan asentando conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. H sigma es constante para esa integral. Por lo tanto, esto lo podemos expresar como como el bracket de Poisson de H sigma con la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de D3 Q sub K por D3 P sub K de ρ, ¿cierto? De Q1 hasta Qn, Pn, T, ¿cierto? Y esta es precisamente la definición de la marginal, ¿cierto? Esta es precisamente la definición de la marginal de ρ sub sigma, ¿cierto? De Q1 hasta P sub sigma, T. Por lo tanto, esta integral de acá, ¿cierto? Así como la tenemos, no es otra cosa que el bracket de Poisson entre H sub sigma y ρ sub sigma, ¿cierto? Si yo reemplazara esto acá, entonces me quedaría n factorial, escribamos ese n factorial en rojo como lo tenemos allá. Me quedaría entonces n factorial sobre n menos sigma factorial por el bracket de Poisson entre H sigma y ρ sub sigma. Ah, bueno, borremos esto porque esto lo teníamos en otro color. Esto por el bracket de Poisson entre H sub sigma y ρ sub sigma, que es la marginal. Esto queda igual a el bracket de Poisson entre H sub sigma y ρ sub sigma, pero premultiplicado por n factorial sobre n menos sigma factorial, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que, obviamente, esto de acá es f sub sigma, ¿cierto? O sea que esto no es otra cosa que el bracket de Poisson entre h sub sigma y f sub sigma. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos esto en la dinámica,
El primer término es como la ecuación de Liouville, ¿sí o no? Contribución de H sub sigma, que es este que está como en naranja. Entonces la contribución para H sub sigma o de H sub sigma básicamente sería la derivada de F sub sigma de T. Sería igual ¿a quién? Al bracket de Poisson entre H sub sigma y F sub sigma. Entonces el primer término de esos tres términos de la física del problema que tenemos simplemente contribuye a la dinámica convencional que nosotros hemos estudiado los últimos 2 días, que es la dinámica de Liouville, ¿cierto? ¿Estamos claros, chicos? Sí, Bueno, el segundo término no hace nada, ¿cierto? El segundo término, como vamos a ver, es más un cero rotundo, más el término de interacción, ¿cierto? Más la interacción. Entonces, este de acá es un cero y eso lo vamos a demostrar en este momento. Entonces, hemos demostrado el primer término, ahora vamos a mirar el segundo término. Este es un poquito más doloroso, pero tampoco tanto, ¿cierto? Aquí, espere, yo lo tengo en mis notas. Son 2 hojitas de mis notas. Entonces, ahí están los 10 minuticos que nos faltan. Listo. Entonces, a ver. Ese segundo término está en amarillo. Entonces, vamos. Segundo término. Este segundo término no es otra cosa que la integral sobre pi desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3q sub k, d3p sub k, ¿cierto? Dice el conmutador, el bracket de Poisson entre el hamiltoniano n menos sigma y la conjunta. Listo. Bueno. Vamos a proceder. A ver qué hacemos. Déjenme, yo pienso una cosa. A ver si me voy por un lado o me voy por el otro. Vamos a expandir este bracket de Poisson. Entonces, esto es la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3q sub k, d3p sub k, por la sumatoria desde alfa igual a sigma más 1, por obvias razones hasta n, ¿cierto? Porque este bracket de Poisson, para alfa igual a 1 hasta sigma da 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿de quién? De la derivada de h n menos sigma con respecto a q alfa por la derivada de la conjunta con respecto a p alfa, ¿sí o no? Menos la derivada de h n menos sigma con respecto a p alfa por la derivada de la conjunta con respecto a q alfa. Ahora, obviamente, si yo comienzo a evaluar en alfa, en alfa, en alfa, en alfa, son una suma y cada una de esas sumas la integro sobre estas variables. O sea que por lo tanto puedo sacar la suma también, ¿cierto? Sería como la suma de integrales. Entonces, esto es la suma desde alfa igual a sigma más 1 hasta n de la integral de la productoria sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n, ¿cierto? De d3 q sub k
D3 P sub K, ¿cierto? Por DH N sigma, no le coloquemos menos para ahorrar espacio con respecto a Q alfa, por la derivada de ρ con respecto a P alfa, menos la derivada de HN sigma con respecto a P alfa, por la derivada de ρ con respecto a Q alfa. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Esto lo podemos expresar como dos integrales por separado, ¿cierto? Y ya entonces les voy a mostrar el pequeño truquito. Entonces esto básicamente es la suma desde alfa igual a sigma más 1 hasta n por la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n sobre d3 q sub k, d3 p sub k por la derivada de h sub n sigma con respecto a q alfa por la derivada de ρ con respecto a p alfa, menos la suma desde sigma más 1 hasta n por la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3 q sub k d3 p sub k por la derivada del hamiltoniano sub n sigma con respecto a p alfa por d rho con respecto a p alfa, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos, y ahora, digamos, esto lo vamos a ver más a menudo, por lo menos en esta semana, obviamente ya después no, porque ya después la cosa se queda como no con tantas integrales, ¿cierto? Un poquito, pero no tantas. Lo que nosotros queremos es de alguna forma expresar esto en términos de la marginal, ¿cierto? Así como lo hicimos cuando determinamos esta contribución, ¿cierto? Aquí lo expresamos en términos de la marginal, es esa contribución. ¿Cómo hacemos para expresar esto en términos de la marginal? Como dijo Jalil aquella otra vez, no me acuerdo si fue el lunes, integración por partes. Queremos sacar a ρ de ahí, ¿cierto? Y ρ, entonces aquí está derivando con respecto a P alfa. O sea que queremos pasar esa derivada de P alfa para el resto de la integral. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, entonces tenemos que definir. Primero de todo, vamos a hacer esto. Vamos a expandir esto de forma tal que vamos a escribir el producto de los diferenciales de volumen, lo vamos a escribir separado para alfa y para las variables que no son alfa. Listo. Entonces, si nosotros hacemos eso, esto es la suma desde alfa igual a sigma más 1 hasta n por la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 para k diferente de alfa hasta n de d3q sub k, d3p sub k. Aquí en esta quiero integrar por partes el momentum. Entonces básicamente primero escribo d3q sub alfa, d3p sub alfa, ¿cierto? Y escribo entonces esas derivadas, las voy a escribir al revés. Voy a utilizar el morado para las derivadas. Esta de acá la voy a coger como d rho de p alfa y esta por dh n sigma de q alfa, ¿cierto? Y entonces voy a decir que esta parte de acá es diferencial de b. Voy a decir que esta parte de acá es u. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? ¿Alguna objeción? Bueno, parece que no. Menos la suma desde alfa igual a sigma más 1 hasta n por la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 para k diferente de alfa hasta n de d3
Q sub K, D3P sub K, D3P sub alfa y D3Q sub alfa. Y acá entonces escribo en morado la derivada de rho con respecto a Q sub alfa por la derivada de HN sigma con respecto a P sub alfa, ¿cierto? Entonces hago la misma de arriba. Entonces esta de acá es de V y esta de acá es U. Es así, cuando yo recuerdo que la integral de U por dB es igual a U por B menos la integral de B por du. Simplemente aplico eso y recordemos que nosotros ya demostramos que para la densidad los términos de superficie son cero, ¿cierto? Entonces, en este caso, eso lo demostramos el día de ayer o lo discutimos más bien, ¿cierto? Porque eso es más, digamos que una característica física de la densidad más que un axioma. Entonces, la integral de U por dB es igual a menos la integral de B por du. Para el caso con términos de superficie igual a cero, que eso en física es casi siempre. Entonces, así simplemente cambiamos de signo y pasamos la derivada con respecto a P alfa para el otro término, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda igual a menos la suma desde alfa igual a sigma más 1 hasta n por la integral sobre la productoria, ahora sí, desde k igual, bueno, sigamos, vamos a hacer esto despacio, para k diferente de alfa, pues. D3Q sub K, D3P sub K, D3Q sub alfa, ¿cierto? Y aquí queda entonces la integral sobre D3P sub alfa de rho y pasamos la derivada con respecto a P alfa para la derivada de H con respecto a Q alfa. O sea que esto queda acá como la derivada con respecto a P alfa por la derivada de H sub n sigma con respecto a Q alfa, ¿cierto? Es básicamente lo que tenemos. Esta integral ahora se puede agrupar con estas otras de acá y entonces la productoria vuelve a ser irrestricta, ¿cierto? Ahora cambiamos el signo de esta integral de acá, que es menos, lo cambiamos para más. Esto queda más la suma desde alfa igual a sigma más 1 hasta n de la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 para k diferente de alfa hasta n de D3Q sub K, D3P sub K, D3P alfa, ¿cierto? Por la integral sobre D3Q alfa de rho por la derivada con respecto a Q alfa de DHN, yo no sé aquí por qué puse paréntesis ahí, la derivada de HN sigma con respecto a P alfa, ¿cierto? Entonces obviamente ya podemos integrar los de P alfas y los de Q alfas dentro de la productoria y podemos factorizar el integrando, ¿cierto? Porque vea que acá que tenemos rho y tenemos rho, factoricemos rho. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda como igual a la suma desde alfa igual a 1 hasta, perdón, desde alfa igual a sigma más 1 hasta n, ahora sí por la productoria irrestricta, ya esta se vuelve otra vez irrestricta, desde k igual a sigma más 1 hasta n de D3Q sub K, D3P sub K, ¿cierto? Factorizamos esta parte del integrando, que es rho, la rho conjunta, que multiplica a esta de acá, es la parte positiva, es la segunda derivada de H con respecto a Q alfa y a P alfa. La segunda derivada de H sub n sigma con respecto a Q alfa y P alfa.
menos la segunda derivada de H sub n sigma con respecto a P alfa y Q alfa. Es la segunda derivada de H n sigma con respecto a P alfa y a Q alfa. Como las derivadas, estas derivadas son intercambiables, ¿cierto? En este caso el orden de la derivación no importa. Es básicamente que esto acá da 0. Y por lo tanto, esta contribución, la contribución del hamiltoniano H sub n sigma a la dinámica es 0, como habíamos establecido acá, ¿cierto? Entonces ahora, para el día de mañana, para poder llegar a la jerarquía BBGKY, solamente nos falta evaluar la contribución del hamiltoniano con las interacciones entre las partículas de interés y las partículas de no interés, que ese obviamente es el término del que yo le hablaba al principio que genera la fuerza generalizada, ¿cierto? Es el término interesante. Entonces nos falta tercer término para mañana. Que sería la integral sobre pi, sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3 q sub k, d3 p sub k, ¿cierto? Por el bracket de Poisson entre H interactuante y la conjunta. Es esto para mañana. Vamos a ver si nos tomamos el tiempo. Nos tomamos 3 minutos más de lo que yo había dicho. Pero bueno. Listo, chicos. Todo por hoy. Muchas gracias por la atención.